Sean todos bienvenidos, hoy conoceremos al Northrop F-5 Tiger. Los Northrop F-5AB Freedom Fighter y F-5F Tiger II son parte de una familia de aviones de combate supersónicos ligeros, diseñados y fabricados en Estados Unidos por Northrop desde principios de los años 60. A mediados de los años 50, Northrop comenzó el desarrollo de un avión de caza de bajo coste y fácil mantenimiento, bajo la designación N-156, en parte para cubrir la necesidad de la Armada de los Estados Unidos de un caza a reacción, para operar desde sus portaaviones de escolta, que eran pequeños, para que pudieran operar desde ellos los cazas de reacción existentes. Esta necesidad desapareció cuando la Armada decidió retirar los portaaviones de escolta, pero Northrop continuó el desarrollo del N-156, con dos variantes planificadas, un avión biplaza de entrenamiento avanzado el N-156T y un caza monoplaza el N-156F. El N-156 fue diseñado para usar un par de motores General Electric J-85 en una versión con postquemador. Los J-85 originalmente fueron diseñados para propulsar el pequeño misil de señuelo McDonnell ADM-20 Quail, que era portado por el bombardero estratégico B-52. Ese requerimiento había obligado a crear un motor muy pequeño con una relación empuje-peso muy alta. El N-156T fue elegido en julio de 1965 por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos como reemplazo del entrenador Lockheed T-33 Shooting Star. El primer ejemplar, designado YT-38 Talon, voló por primera vez el 12 de junio de 1959, se fabricaron un total de 1.158 aviones T-38 Talon hasta que finalizó su producción en enero de 1972. El desarrollo del N-156F continuó con menor prioridad como una iniciativa privada de Northrop. Finalmente el gobierno de los Estados Unidos pidió la construcción de 3 prototipos el 25 de febrero de 1958, con la intención de obtener un caza de bajo coste que podría ser suministrado con el programa de asistencia militar a naciones menos desarrolladas. El primer N-156F realizó su primer vuelo en la base de la Fuerza Aérea Edwards el 30 de julio de 1959, superando la velocidad del sonido en ese primer vuelo. El interés oficial en este modelo de Northrop decayó, y hacia 1960 parecía que el programa había sido un fracaso. En 1962, sin embargo, la administración Kennedy volvió a requerir un caza de exportación de bajo coste, y el 23 de abril de 1962 eligió al N-156F de Northrop como ganador de la competición FX. En ese momento, el avión recibió la designación F-5A y entró en producción en octubre de ese mismo año. El F-5 es un diseño de caza pequeño y altamente aerodinámico, alrededor de 2 motores General Electric J-85 compactos y de alto empuje, centrándose en el rendimiento y en un bajo coste de mantenimiento. Más pequeño y simple que los contemporáneos como el McDonnell Douglas F-4 Phantom II, el F-5 cuesta menos adquirirlo y operarlo, lo que lo ha convertido en un popular avión de exportación. Aunque está diseñado principalmente para una función de superioridad aérea diurna, el avión también es una plataforma válida para el ataque a tierra. Northrop fabricó 636 ejemplares del F-5A, incluyendo el prototipo YF-5A, hasta que finalizó la producción en 1972. Estos fueron acompañados de 200 aviones biplaza F-5B, destinados a entrenamiento de combate, los cuales carecían de los cañones montados en el morro, pero mantenían el resto de las capacidades de combate, además de 86 aviones RF-5A, versión de reconocimiento del F-5A, equipada con 4 cámaras en el morro. Adicionalmente, la compañía canadiense Canadair fabricó bajo licencia 240 ejemplares de la primera generación de aviones F-5, y la española CASA también fabricó bajo licencia 70 aviones F-5. En 1970, Northrop presentó la segunda generación del F-5 Tiger II, entrando en servicio en 1972. Esta actualización incluía motores más potentes, mayor capacidad de combustible, mayor área de ala y extensiones mejoradas de borde de ataque para mejores velocidades de giro, reabastecimiento de combustible aire-aire opcional y aviónica mejorada, incluido un radar aire-aire Emerson APQ-159. Utilizado principalmente por los aliados estadounidenses, permanece en el servicio de Estados Unidos para apoyar los ejercicios de entrenamiento. Con una velocidad máxima de 1875 km por hora y armado con 2 cañones de 20 mm y 7 puntos de anclaje para 3.200 kg de una combinación de tanques de combustibles, bombas, cohetes no guiados y cohetes guiados aire-tierra y aire-aire, ha desempeñado una amplia gama de funciones, pudiendo realizar tareas de ataque aéreo y terrestre.
Se construyeron un total de 1.400 Tiger II antes de que terminara la producción en 1987. Como resultado de algunos juegos políticos, la USAF realizó el programa SCASI Tiger, que fue el bautismo de fuego del F-5, aprovechando la guerra de Vietnam. En octubre de 1965, 12 F-5A fueron desplegados en Bien Hoa para ser evaluados en combate. Antes de ser enviados, los F-5AB fueron equipados con sondas de repostaje en vuelo y blindaje, recibiendo la denominación F-5C. En Vietnam realizaron misiones de apoyo aéreo cercano, interdicción, reconocimiento armado y patrullas de combate aéreo contra los MiG. En total se realizaron unas 4.000 horas de vuelo operativo en más de 3.500 salidas. Como resultado se perdieron en combate 2 aviones, derribados por el fuego antiaéreo. Al concluir SCASI Tiger, los F-5 supervivientes se transfirieron a la Fuerza Aérea de Vietnam del Sur. Ahí se formó el 522º Escuadrón, la primera unidad de reacción sudvietnamita. Estos F-5 de Vietnam del Sur fueron denominados F-5C. El F-5AB fue un avión muy popular en Vietnam del Sur, siendo utilizado básicamente en funciones de ataque terrestre. Los pilotos no estaban entrenados para el combate aéreo y nunca se enfrentaron a los MiG-21. En 1975, Vietnam del Sur cayó, y se calcula que Vietnam del Norte capturó 87 aviones F-5AB y 27 F-5E, junto a una gran cantidad de repuestos, integrando los F-5 en su fuerza aérea. Durante la invasión de Camboya, los F-5 vietnamitas participaron en ataques contra las tropas del Pol Pot. Existen rumores no confirmados que algunos F-5E destinados en la zona de Hanoi habrían combatido en 1979 contra J-6 y J-7 chinos. Además de Vietnam, los F-5 vieron acción en distintos conflictos alrededor del mundo. En la Guerra del Golfo, los F-5 de Arabia Saudita realizaron misiones de interdicción y ataques sobre posiciones de las fuerzas iraquíes en Kuwait, durante la fase terrestre de la guerra. Los F-5 etíopes entraron en combate durante la llamada Guerra de Ugaden, 1977 a 1978, contra Somalia. Los F-5 se emplearon para la interdicción contra las fuerzas enemigas y el ataque aéreo, consiguiendo la superioridad aérea sobre los aviones Xianyang J-6, MiG-17 y MiG-21 somalíes. Irán fue el primer cliente de exportación del F-5. Durante la guerra con Irak, los F-5 volaron tanto en misiones aire-aire como aire-tierra. Los F-5 iraníes participaron en combates aéreos contra cazas iraquíes de todo tipo, entre los cuales estaban MiG-21, MiG-23, MiG-25, Su-22, Mirage F-1 y Super Etendard de la Fuerza Aérea iraquí, logrando muchas victorias gracias al mejor entrenamiento de sus pilotos y contar con misiles AIM-9J Said Wahndar de las últimas versiones. Los F-5A y F-5B de Marruecos participaron en la Guerra del Sáhara Occidental en la década de 1980, en lucha contra el Frente Polisario. Los marroquíes se enfrentaban a unos fuertes sistemas antiaéreos, como misiles SA-6, SA-7, SA-9 y ZPU-23-4, por lo que se estima que un total de 14 F-5 se perdieron durante el conflicto. Mientras los F-5 tailandeses operaron en el oeste de Camboya contra la guerrilla comunista. Los F-5A y F-5E tomaron parte en ataques contra tropas y bases de Camboya y Laos en los numerosos enfrentamientos que hubo en la zona fronteriza durante los años 80. Algunos F-5 fueron derribados por misiles SA-7 y otros resultaron dañados por fuego antiaéreo. Otra función que cumplieron los F-5E fue la de agresor para entrenamiento de pilotos. Se utilizaron en la USAF desde 1975 hasta 1990, hasta que fueron reemplazados por los F-16. El papel de las escuadrillas agresor era representar a oponentes del bloque soviético en combates simulados. Para ello empleaban tácticas usadas por los pilotos soviéticos en aviones de prestaciones similares a los MiG. La Armada estadounidense empleó numerosos F-5 en la Escuela de Armas de Combate Naval de Miramar desde 1975. Tras los recortes, fue reemplazado por el F-18 y unos pocos F-5 operan todavía, habiendo sido el resto transferidos a los marines. Los marines recibieron F-5 ex-USAF en 1989 para reemplazar a sus F-21 en el rol de agresor con el VMF T-401. Los marines todavía siguen operando con el F-5. El F-5 sirvió como punto de partida para una serie de estudios de diseño que dieron como resultado el Northrop YF-17 y el avión de combate naval FA-18 Hornet. El Northrop F-20 Tigers Hawk fue una variante avanzada, ideada para suceder al F-5
que finalmente se canceló cuando no surgieron clientes de exportación. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó el video no olvides suscribirte, y así apoyarnos para seguir subiendo contenidos. Nos vemos en un próximo video del Legionario.